Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Que la manifestación, Señor, de esta alabanza, Señor, atraviese los cielos de los cielos hasta llegar, Padre amado, donde tú te encuentras. Y junto, Padre amado, con tus serafines, Padre amado, que están alabando y diciendo: Santo, Santo, Santo. Así también, Padre amado, la alabanza de tu pueblo te exalte en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y reconocemos, Señor, que te necesitamos, bendito Dios, Señor. Y que tus manifestaciones, Padre amado, Señor, sean provocadas en cada una de nuestras vidas, en cada necesidad,
en cada situación, Padre amado, que estemos atravesando. Padre Dios, necesitamos también tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas a nuestras vidas, Señor, una porción abundante, Señor, una porción, Padre amado, de tu palabra, que limpie, purifique, santifique como aguas, Padre amado, viva, Señor, y que traigan, Padre Dios, a memoria y revelen también, Padre amado, en nuestras vidas todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Ahora, Señor, estamos preparados y dispuestos. Envía tu palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, que Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Estamos compartiendo una palabra que le hemos dado por título Reiniciando la vida. Todos en algún momento tenemos que volver a comenzar, sea cual sean las situaciones y manifestaciones que muchas veces tenemos que atravesar. Muchas veces tenemos que volver a recomenzar, volver a reiniciarnos, volver a hacer que las cosas vuelvan a salir con un potencial o un cambio o una manifestación que pueda superar las situaciones que hemos vivido. Entonces estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al 15. Pero más temprano, en la reunión primera de la mañana, estuvimos compartiendo desde el versículo 1 al 8. Allí donde Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. Tan importante es este encuentro que va a cambiar su vida, va a cambiar sus perspectivas, va a cambiar realmente quién es. Este encuentro con Jesús lo va a llevar más allá de todas las cosas logradas. Era un hombre que había estudiado, se había preparado, ejercía la enseñanza, era un hombre rico, era un hombre reconocido por la sociedad, era un hombre reconocido por la religión, era un hombre reconocido aún por el imperio que gobernaba en ese tiempo Jerusalén. Entonces, quiere decir que este hombre no era cualquier persona. Según nos enseña la Escritura, era un hombre anciano, un hombre que podía y tenía autoridad para ejercer en medio del pueblo de Israel. Era fariseo, allí ocupaba el lugar entre los 70 que gobernaban Israel. Allí él estaba viviendo en Jerusalén y Jesús estaba haciendo algo ahora que iba a traer un cambio, una manifestación diferente. Ellos conocían a Dios a través de la Escritura, ahora Dios se le iba a manifestar personalmente. Entonces este hombre llamado Nicodemo estaba viendo los cambios. Él conocía la palabra de Dios, él enseñaba la palabra de Dios, él tenía autoridad para dar a las personas el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que él no tenía era experiencia espiritual. Es muy importante que nosotros seamos educados, que podamos aprender, que nos enseñen y podamos crecer y aún enseñar, pero más importante en las cosas de Dios es conocer a Dios y tener el Espíritu Santo que revela y trae a memoria todas las cosas. Así nos enseña la palabra de Dios. Allí Nicodemo tiene un encuentro con Jesús y entonces él le dice: mira, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer todas las cosas que tú haces. Cualquiera o cualquier persona se habríase profundizado allí en el halago y habrían hablado de distintas cosas, tanto de la palabra de Dios como de manifestaciones.
Pero Jesús va derecho al grano, va derecho a la situación. Él sabía, Nicodemo, en la manifestación de Jesús, lo que Jesús tenía. Y Jesús, en la manifestación de Nicodemo, sabía lo que necesitaba. Entonces Jesús ahora le habla de lo que necesita Nicodemo. Y entonces le dice, mira Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vos tengas un nuevo nacimiento. Entonces, como lo espiritual se revela en lo espiritual, no en lo natural, él no entiende. Él es un hombre conocedor de la Escritura, pero carnal. Entonces, Nicodemo tiene una charla con él. ¿Cómo hago yo, siendo viejo, para poder entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y entonces le dice Jesús, no, así no es Nicodemo. Es por otro lado, es por el agua y por el Espíritu que van a suceder las cosas. Entonces, allí a Nicodemo le estalla la cabeza. Él no puede entender lo espiritual, porque lo espiritual es lo espiritual, lo natural es lo natural. Entonces, él tiene una confusión en su vida. Entonces, Jesús le tiene que decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla, va de aquí para allá y nadie sabe a dónde va. Así es la persona espiritual. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Mirá, Nicodemo, vos podás ser maestro de Israel, pero si no tienes una conversión, si no entiendes las cosas del Espíritu, nunca me vas a poder entender, porque yo te hablo cosas espirituales y vos estás queriendo entender con tu carne. Entonces nunca vas a poder comprender lo espiritual si sigues siendo un hombre carnal. Así pasa muchas veces con el hombre o la mujer de Dios. Ha recibido a Dios, conoce de Dios, sabe cuál es su obra y sabe que Dios es genuino, es real y que se manifiesta en esta tierra de diferentes formas, pero todavía sigue con pensamientos naturales. No deja vivir el Espíritu, no deja que el Espíritu se desarrolle. Está continuamente pensando en las cosas naturales cuando Dios se quiere revelar en lo sobrenatural. Entonces Jesús le dice, no me vas a poder entender, Nicodemo, cuando tengas un cambio, cuando tomes la decisión, cuando hagas lo que tenés que hacer, entonces ahí vas a comprender lo que yo te estoy diciendo en el día de hoy. Dios te quiere decir en este día, deja de vagabundear en la carne, deja de andar dando vueltas en los pensamientos naturales, deja de estar sacando cuentas terrenales y empieza a buscar del Espíritu, porque si Dios está en tu vida, si Jesucristo fue revelado en ti, si pudiste creer y recibir al Señor, entonces sos un hombre o una mujer espiritual. Dejate de andar rodeando esta tierra, vagando y también extraviado en ella, y empieza a buscar las cosas de arriba, de donde viene la manifestación de Dios y donde el poder divino va a traer transformación, cambios y manifestaciones, porque pertenecemos a un reino que no es natural, sino que es espiritual para manifestarnos en él. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 9 al 15. La palabra de Dios dice así: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Este hombre lleno de conocimiento y de entendimiento, un hombre que ha desarrollado en amplitud la enseñanza y las manifestaciones del conocimiento de la Escritura, ahora está teniendo un conflicto que no puede definir, un conflicto que no puede él discernir, porque la persona natural no tiene discernimiento. La persona natural ve lo que los ojos le revelan y conforme a eso es lo que desarrolla. No tiene discernimiento de lo que se mueve, no tiene discernimiento de los acontecimientos que están pasando, no tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo, no tiene discernimiento de lo que se oculta detrás de un engaño o detrás de una mentira. Entonces todo lo aliviana, el hombre carnal o la mujer carnal, todo lo aliviana y dice, bueno, pero no es tan grave, pero no es tan fuerte, pero no, esto, cosa de chicos, ¿eh? A eso le llaman tal vez cosas que donde están interfiriendo los demonios o están manifestándose cosas carnales. Entonces el hombre carnal no discierne. Entonces le parece, no, pero lo dijo en broma, no, pero esto es un chiste, no, pero no lo tenés que tomar a la tremenda. El hombre carnal no discierne, la mujer carnal no discierne. Entonces al faltarle el discernimiento es engañado por situaciones y manifestaciones que están continuamente ocurriendo. Cosas que pueden ser de la carne, cosas que pueden ser aún del mismo infierno. Lo compartíamos un poco más temprano, que hay gente que no sabe discernir y al no saber discernir puede estar viviendo él mismo, su persona, situaciones y manifestaciones que lo alejan de la revelación, porque no solamente no tiene discernimiento el hombre carnal, no tiene revelación. Al no tener revelación le da todo lo mismo. Al no tener revelación hace las cosas porque hay que hacerlas, porque alguien las tiene que hacer, pero no las hace con el sentimiento, no las hace con el consentimiento espiritual, no las hace pidiendo la revelación, no las hace pidiendo a Dios que lo guíe o le guíe en lo que está haciendo. Entonces, si vos no sos espiritual, podés estar pasando alguna de estas dos etapas. O sos una persona que está endemoniada, o sos una persona carnal. Entonces, o sos espiritual, o sos carnal, o estás endemoniado. Entonces, no te tenés que ofender ni nada de eso. Qué mejor que hoy te des cuenta que estás endemoniado y sacar los bichos de tu vida. Es como, viste, revisarte la cabeza y decir, encontré un piojo, gloria a Dios, sacalo. Lo encontraste, sacalo, no me lo dejes en la cabeza. Bueno, este es lo mismo. Si yo me doy cuenta hoy que estoy viviendo un tiempo donde los demonios están perturbando mi mente, me están confundiendo, me están llevando hacia otro lugar, hacia otras cosas, me está cambiando el rumbo que Dios me quiere dar, entonces es el momento de plantarme, atarlo, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús y establecer la bendición de Dios y sus manifestaciones para andar en sus caminos. ¿Cómo me doy cuenta de estas cosas? Si sos espiritual, sos una persona que vas a entender la Escritura, vas a entender y comprender también las manifestaciones del reino, vas a comprender y entender que hay revelaciones y que hay manifestaciones las cuales el discernimiento tiene que ser
provocado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, pastor? Me doy cuenta cuando las cosas que yo tengo que llevar a cabo, lo que tengo que lograr, siempre le encuentro lo malo y nunca le encuentro lo bueno. Porque todo lo que hizo Dios es bueno. Porque aún las cosas que parecen contrarias, dice la palabra, que los que aman a Dios y los que andan conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Si soy una persona que estoy continuamente viendo lo malo de mi situación, lo malo de lo que acontece en mi vida, de lo que acontece en la familia, de lo que acontece en mi trabajo, de lo que acontece en mi lugar de estudio, de lo que acontece en mi vida social, entonces tengo que tener un poco de cuidado. Porque nosotros fuimos llamados a bendecir, fuimos llamados a ser transformadores, cambiadores de atmósfera. Nosotros tenemos de parte de Dios la unción, la presencia, la manifestación, para que las cosas se provoquen conforme a lo que vos creés. Si vos decís, no, ese siempre fue un cabeza dura, sí va a ser siempre un cabeza dura. Si vos decís, este nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Si vos decís, esta es la misma situación que me pasa siempre, siempre te va a volver a repetir. Pero cuando vos empezás a ver las cosas como Dios la ve, empezás a declarar las cosas como Dios lo hace, entonces los cambios empiezan a ocurrir. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Puso un demonio de desconformidad. Hay un demonio de desconformidad en tu vida, entonces no estás conforme con tu vida, no estás conforme con tu matrimonio, no estás conforme con tu familia o con tu novia, no estás conforme con lo que haces, no estás conforme con lo que te proveen o no estás conforme con la vida que llevas. Entonces, ese espíritu de desconformidad también lo traes a la iglesia. Entonces no estás conforme con lo que se predica, no estás conforme con lo que se alaba, no estás conforme con la música y no estás conforme con el que dirige, no estás conforme con el hermano que se sentó delante ni con el que se sentó atrás y menos con los que están en contacto a los costados. Entonces esto es. Ese demonio de inconformidad empieza a obrar en tu vida y no empezás a buscar cómo resolver o cómo llevar a cabo lo que está sucediendo. Solamente lo que pensás es en una manifestación. ¿Y cuál es esa manifestación? La manifestación del enojo. O sea, la disconformidad te lleva al enojo. Y el enojo te lleva a pensar las peores cosas en tu vida. O sea, tu peor temporada, tu peor semana, tu peor día, tu peor mes o tu peor año. Entonces, esto es lo que hace, te hace enojar. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo. Todos nos podemos enojar, pastor, todos nos podemos enojar. Pero ese enojo tiene un límite. Vos no te podés ir a acostar antes de solucionar ese problema. Primeramente con Dios, porque Dios no te llamó a andar enojado por la vida. Dios te llamó para ser bendito y para ser de bendición en esta vida. Entonces vos tenés que revertir. Entonces, ¿cómo revierto? Ato esos demonios perturbadores que quieren confundir mi vida, que me desvían del propósito, que me alejan del camino, que me quieren alejar de lo que Dios ha determinado para mí. Lo ato, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Ahí es donde yo empiezo a tomar lo que realmente me pertenece. ¿Y qué es lo que me pertenece? Las manifestaciones del reino. ¿Qué son las manifestaciones del reino? Es donde el poder, la gloria, la presencia, el obrar manifiesto de lo sobrenatural empieza a efectuarse en mi vida. Porque nacimos de nuevo con un propósito. Decí conmigo, yo nací de nuevo con un propósito divino, que sea una persona espiritual. Es sorprendente que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que hicimos ni lo que Dios hizo en nuestras vidas y pisoteamos la sangre de Cristo en nuestra carnalidad. En nuestra carnalidad no hacemos efectivo
efectiva, la sangre poderosa que nos limpió de todo pecado, que trajo, dice la palabra, paz a nuestras vidas y que nos llevó a vivir como personas espirituales. Estamos desacreditando lo que Dios hizo en su obra. Esto es muy importante para tu vida y para mi vida, porque nosotros creemos que hacemos una tontería cuando no cumplimos con Dios. Creemos que estamos jugando y bueno, Dios sabe y Dios me conoce. Claro que sabe y te tiene bien anotado. Tiene un librito donde tiene todo anotado, tus locuras, tus falencias, tus desganos, tus desobediencias, tu terquedad. Sí, lo tiene todo anotado. No te preocupes que no se olvida absolutamente de nada. Entonces, cuando yo entiendo que soy una persona espiritual, tengo que aprender que mi carne no puede gobernarme, que mis locuras no me pueden gobernar. Y entonces, ¿qué es lo que hago, pastor? Con mi locura carnal, con mis deseos naturales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Someterlo al poderío del Espíritu Santo. Cri, cri, cri. ¿Cómo hago para someter a mi carne? Por medio del Espíritu. El Espíritu es el que gobierna. El Espíritu es el que manda, el Espíritu es el que ordena, el Espíritu es el que hace las cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, si soy espiritual, tengo que vivir como espiritual, tengo que hacer cosas espirituales, no solamente orar, leer, entender la Escritura, sino que vivir una vida espiritual, bajo todo acontecimiento, bajo toda manifestación, bajo la prueba, la lucha, la dificultad, bajo los festejos o las manifestaciones que traen gozo y traen alegría. Tengo que tomar dominio y control, y el Espíritu Santo tiene que ser el conductor de mi vida. No le puedo dar esa autoridad a mi carne me va a desviar, mi carne me va a llevar a sus deseos. Ella se cansa, se agota, no tiene fuerza, pero en el Espíritu yo me renuevo día a día. Es donde yo puedo encontrar las fuerzas necesarias cuando me están faltando, pero también las fuerzas cuando no tengo ninguna. El Espíritu Santo es el que se manifiesta en aquellos que pueden creer y poner por obra en el reino de los cielos donde nosotros habitamos, para que todas las cosas en Dios se puedan manifestar y ser beneficiado con las manifestaciones del cielo aquí en la tierra, y así conducirnos como hombres y mujeres espiritual que no tienen nada de qué avergonzarse, pero mucho para declarar, alcanzar y manifestar en Dios. Amén. Gloria te damos, Dios. Entonces, este Nicodemo seguía sin entender, porque no comprendía lo espiritual, no comprendía lo que Dios le estaba hablando. Entonces acá, en esta charla fructífera, en esta charla que iba a traer cambios al final y que iban a suceder cosas que iban a cambiar la vida de este hombre, a ser un hombre espiritual, ahora le dice Jesús que estos acontecimientos y estas manifestaciones no pueden seguir siendo reveladas si Él no tiene un cambio. Porque ¿qué te voy a hablar de lo celestial, Nicodemo, si todavía no entendiste lo natural? Todavía no entendiste que te tenés que portar bien. Todavía no entendiste que tenés que obedecer. Todavía no entendiste que tenés que poner por obra la palabra. Todavía no entendiste que tenés que regular tu paso y andar a los pasos que Dios te ha marcado. ¿Y querés que te hable de lo espiritual?
La gente quiere revelación, gente quiere ciencia, la gente quiere discernimiento, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Lo primero, antes de recibir cualquiera de estas cosas, yo tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús le tuvo que decir, mirá Nicodemo, estamos hablando distintos idiomas. Yo hablo el idioma de mi Padre, yo hablo el idioma de la fe, yo hablo el idioma de lo nuevo, de lo revelado, yo hablo el idioma de lo que todavía no sucedió. Yo te hablo desde ahora y te hablo hacia el futuro y te hablo aún hasta la eternidad. Y entonces si vos no podés comprender este tiempo que estás viviendo, ¿cómo yo te voy a revelar lo que viene? ¿Cómo te voy a revelar que las cosas que vienen van a ser tan poderosas y tan gloriosas como las que recuerdas del pueblo de Israel? Entonces, ahí se revela Jesús y le dice cuál es el plan. El plan de Dios es que el Hijo amado Jesús fuese puesto en una cruz para derramar su sangre para que muchos sean salvos. Le revela esto y lo revela en el entendimiento que tiene Nicodemo. ¿Y cuál es el entendimiento de la Escritura? Lo que profesaban aquellos que servían o conocían la palabra de Dios. Entonces ahora le va y le dice, así como Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que muchos sean salvos. Entonces yo creo que su mente ha girado en una forma extraordinaria y allí él fue a aquellos escritos en el libro de Éxodo cuando la serpiente tuvo que ser levantada porque muchos de los que eran judíos, conocedores de la palabra, conocedores de las cosas divinas de Dios, así ellos pecaron, se rebelaron contra Dios y Dios había mandado una serpiente para que los picase, pero también para que muriese. Eran las serpientes ardientes. Entonces, ¿sabes que él entendió este Nicodemo por medio de lo natural? Ahora Jesús le tiene que hablar como un natural. ¿Qué entendió? Que el pueblo era rebelde, que el pueblo le había dado la espalda a Dios, que el pueblo estaba buscando lo carnal, lo natural, que estaba buscando volverse atrás. Era cuando el pueblo decía, ¿por qué vinimos aquí al desierto y estamos comiendo este pan todos los días? Este pan que no nos sirve de nada. Cuando allá comíamos cebollitas, morrones y comíamos ajo y comíamos melones y empiezan a relatar todo lo que comían allí en la esclavitud. Comíamos pescado de balde, dice, había cantidad, era toda una mentira, era toda una distorsión en sus mentes. ¿Por qué? Porque lo que comían ellos era comida de esclavitud. Lo que ellos comían era lo que les sobraba al pueblo de Egipto. Y entonces ellos en el desierto, confundidos, renegaban contra Dios y renegaban contra Moisés. Entonces aquí Dios le envía serpientes ardientes para que muriesen. Entonces estas personas entendieron ahora, Nicodemo, entendió ahora que esto es grave, no es un juego de chicos, que está hablando de la vida y de la muerte, que está hablando muerte para aquellos que no creen y vida para aquellos que pueden creer. Entonces Dios le envió a armar una serpiente de bronce, la cual llevaban al medio del campamento, y todo aquel que era picado por una serpiente o mordido por una serpiente miraba a ese lugar, a esa cruz o esa situación de bronce que habían puesto allí con una serpiente, y cada vez que lo miraban, estas personas eran salvas. Entonces dice Jesús, así como pasó en el desierto, que aquellos que miraban a la serpiente de bronce eran salvos, así también va a pasar en esta tierra. Hay muchas personas que están siendo confundidas, muchas personas que se han desviado, muchas personas desalentadas, muchas personas que han abandonado el primer amor, muchas personas que le dieron la espalda a Dios y Dios le está dando una oportunidad. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Mirá, Nicodemo,
A vos no te va a salvar el conocimiento, no te va a salvar la capacitación que tenés, no te va a salvar lo que vos enseñás ni lo que vos ejercés. Lo que te va a salvar es que si vos podés creer y recibir este Espíritu en tu vida, todas las cosas van a tener otra manifestación. Entonces Nicodemo acá está viendo que estas cosas que están pasando, las cosas que están ahora sucediendo, no es lo que había vivido. Esto es diferente. Esto es algo que en la manifestación de autoridad, en la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo, vino para cambiar, vino para transformar, vino para provocar en la vida del hombre y de la mujer un nuevo tiempo. Era el tiempo hasta ese momento, un tiempo de necesidades espirituales, un tiempo donde la gente estaba bloqueada y no había tenido revelación ni palabra de Dios durante muchísimos años. 400 años que no había Dios intervenido en medio de su pueblo. Pero ahora Dios, en la manifestación de su gloria, había determinado que su Hijo viniese a la tierra para que todas esas cosas que llamaban a condenación, todas esas cosas que llamaban a perder la vida de aquellos que tenían que tenerla, ahora puedan tener salvación. Dios ha hecho las cosas de tal manera que vos y yo, en el lugar que estemos, en la condición que nos encontremos, en la manifestación que hemos provocado, podamos levantar los ojos al cielo y poder decir: Señor, tú lo puedes hacer en mi vida y mi vida puede reiniciarse, cambiar, nacer de nuevo para vivir conforme a lo que tú has determinado. Amén y amén, Señor, gloria. Así nos enseña la Escritura, que así como Moisés levantó la serpiente, así iba a ser levantado el Hijo de Dios. Porque la maldición del hombre y de la mujer vino por medio del hombre, por medio de caer en pecado, que fue lo que dividió al hombre de la comunión que tenía con Dios. Primeramente el hombre murió espiritualmente, después murió relacionalmente con Dios y después murió físicamente. Él venía a restaurar todo lo que el hombre había corrompido. Como el primer Adán cayó en pecado y nos condenó por causa de ese pecado, ahora venía el Hijo del Hombre a ser levantado en la cruz para redimirnos y para salvarnos de la condenación eterna. Entonces, así como fue levantada una serpiente que era por causa que venía la muerte, así es levantado el Hijo del Hombre por causa del pecado. Ahora nosotros, como podemos entender y se nos ha revelado la palabra a través de todo este tiempo, podemos saber que la cruz fue un propósito divino para la salvación de nuestras vidas. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en aquel lugar. ¿Qué lugar era ese donde Jesús estaba hablando? Era Jerusalén, el mismo lugar donde iba a ser crucificado. Allí Jesús estaba haciendo un arco en la manifestación de su recorrido. Había estado en Canaán
iba a Jerusalén, volvía a Canaán. Entonces ahora está en su tope máximo. Allí está donde la gloria de Dios comienza un nuevo tiempo, pero también donde la gloria de Dios se iba a manifestar para salvación de todas las personas. No era casualidad que él estaba hablando del reino, no era casualidad que lo hacía en Jerusalén, no era casualidad que lo hacía con una de las personas que tenía autoridad y reconocimiento en medio de los religiosos y lo gubernamental, porque Dios estaba estableciendo a través de Jesús las verdades espirituales que desconocían aquellas personas que conocían la Biblia, conocían la palabra, pero no conocían a Dios, conocían lo que la palabra decía, pero no hacían lo que la palabra les decía. Entonces ahora comenzaba un nuevo tiempo, un tiempo de reiniciarse, un tiempo donde aquellos que creemos, aquellos que manifestamos y procesamos las manifestaciones del reino, tenemos la oportunidad de llevar a cabo las cosas que Dios ha determinado en esta tierra, predicar la palabra de Dios para que muchos puedan ser salvados, liberados de la condenación, aún del mismo infierno que le espera a muchos de los que no creen. Pero nosotros podemos decir a través de la fe, no solamente recibimos a Dios, sino que llevaremos a llevar adelante el propósito que Dios ha puesto con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Gracias te damos, Dios. Nosotros sabemos que hay desafíos en este tiempo. Lo que tenía ahora Nicodemo por delante era un desafío. Entonces le dice Jesús, al que cree, si puedes creer, podrás tener vida eterna. O sea, Jesús no le está diciendo a este hombre llamado Nicodemo, mira, vas a tener una larga vida. No le está diciendo vas a tener una mejor vida. No le está diciendo tus días, tus años se van a agrandar o se van a crecer. Le está hablando, mira, de la eternidad. Porque los judíos entendían que por ser judíos, ellos ya tenían derecho al cielo. Ellos entendían porque eran hijos de Abraham. Ellos ya tenían el pasaporte para poder llegar al cielo. Pero Jesús le está diciendo, no es así. Yo no sé cómo entendieron ustedes, pero las cosas ahora cambiaron. Jesús tenía no solamente la autoridad por ser el Hijo de Dios, sino la autoridad por hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí Jesús le dice, mirá, las cosas cambiaron, Nicodemo, ahora la única manera de encontrar la vida eterna va a ser por mí. La única manera que vos puedas salir de todo este asunto en el cual te encontrás y puedas encontrar que estés encaminado hacia el cielo, es por mí, la vida eterna es por mí. Ya no es más como vos pensabas por Abraham. Ese tiempo se terminó. Desde el día que el Hijo del Hombre vino, dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo de Nazaret. Entonces, ahora las cosas se le complican y el libreto que tenía Nicodemo, Jesús se lo hace pedazo. No queda nada para aseverar, no queda nada para discutir, no queda nada para pelear, porque es aquel que vino a dar su vida por nosotros, el que está hablando con Nicodemo. Nicodemo podrá tener mucho conocimiento, sabiduría, entendimiento, muchas cosas en su vida que lo han capacitado, pero ninguna de esas cosas es comparable a estar en la presencia de Dios. Entonces ahora, en esa misma presencia, él empieza a sentir que hay algo diferente, no solamente por lo que vio, no solamente por lo que oyó, sino por estar delante de la presencia de Dios.
Todos necesitamos un encuentro con Dios para cambiar algunas cosas que se han bloqueado en nuestra mente y no nos dejan desarrollar la vida plena que Dios quiere que hagamos. Entonces, allí entiende ahora un poco más del reino, entiende un poco más de lo que Jesús le ha enseñado en esta charla que han tenido, y ahora comprendió que lo espiritual está sobre lo natural, que las manifestaciones del reino de Dios no son para reconocer que existe, que son reales, sino para vivirlas, experimentarlas y también provocarlas. Entonces ahora este Nicodemo está entendiendo que Jesús no solamente es un buen hombre que está haciendo cosas de parte de Dios, sino que él está entendiendo que es el Hijo de Dios. Él está entendiendo que es el Mesías. Él está entendiendo que es el que tanto esperó Israel. Aquel a que muchos le contradicen. Aquel a que muchos no quieren aceptar ni le quieren oír. Es aquel que ha venido para rescatar a su pueblo de las manifestaciones que se han provocado para que no puedan tener salvación. Es el tiempo de Dios. Hace mucho tiempo me encontré con un sacerdote que le dicen anciano de los testigos de Jehová. Y mientras que conducía el micro, este hombre se paró y se sentó justo en el asiento de atrás mío. Y entonces me dice este hombre: ¿le puedo hablar de Jesús? Y entonces yo le dije: ¿cómo vas a hablar de aquel que no conoces? Y entonces se paró y se puso al lado mío. Y me dice: ¿Cómo que no le conozco? ¿Lo enseña la Biblia? Ese hombre fue un profeta. Hizo bienes a las personas. Ese hombre caminó en la tierra para que muchas personas fuesen sanadas, liberadas. Y entiendo, porque lo he leído y me lo han enseñado, que este hombre, llamado Jesús, fue un hombre bueno. Entonces le dije: no conoces la palabra, y menos lo conoces a Jesús. Porque cuando le dijeron a Jesús que él era un hombre bueno, dijo: no hay bueno ni a un uno. Y vos me estás diciendo que él es bueno. Al final, ¿a quién le creo? ¿A Jesús o te creo a vos? Y entonces me dice: bueno, pero yo conozco de él. No, vos escuchaste de él, vos leíste de él, pero no le conocés a él. Porque para conocerle a él, tenés que tener al Espíritu Santo que se revela, te trae convicción de pecados y te hace reconocer que lo necesitas para ser salvo. Y me dice: ya sé que sos vos sos evangélico. De vuelta te volvés a equivocar. Yo no soy evangélico. Yo soy un hijo de Dios. Y entonces me dice esta persona insistente: ustedes dicen que son salvos, porque así le decían al principio, los salvos. Me estás hablando de muchísimos años atrás. A nosotros nos dijeron después del día de Pentecostés, los cristianos somos los seguidores de Cristo, pero también somos imagen de su creación. Y entonces me dice él: ¿y cuál es la seguridad que ustedes tienen
que son salvos. Es que le recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y la Escritura dice, porque nos amó de tal manera, Jesús amó de tal manera, o Dios amó de tal manera al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la palabra. ¿Y a ustedes quién los va a salvar? Dice, nosotros somos salvos por Jehová. Y entonces dije, ahí estamos hasta las manos. ¿No leíste el Nuevo Testamento? ¿Te lees el Viejo Testamento solamente? La palabra de Dios dice que no hay un nombre dado a los hombres que no sea el de Jesucristo, que en quien podamos ser salvos. Dice, con usted no se puede hablar. No es que conmigo no se puede hablar. Usted tendría que leer, escuchar al Espíritu Santo, recibir a Jesús como Señor y Salvador, y entonces tener la vida eterna. Y entonces me dice Él, yo sé lo que hago. Yo entiendo que no sabes lo que hacer. Anda a tu casa, medita, agarrá la Biblia, léela y te vas a dar cuenta que Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió por ti, por mí, por cada uno de nuestros pecados, y solamente en Él podemos alcanzar la eternidad. Amén y amén, Señor. Gloria. Aleluya. ¿Sabes de qué me gozo? De que lo volví a encontrar. Y cuando el colectivo se estaba vaciando, él empezó a levantarse y sus pasos venían hacia mí. Yo dije, Señor, lo ato, lo reprendo. Y allí viene, se acerca, pone su brazo o su mano sobre mi brazo y me dice, he estado leyendo y le he estado pidiendo al Espíritu Santo, ¿cuánto me cuesta? ¿El qué te cuesta? ¿Cuánto me cuesta entender algunas cosas? Le digo, dejate de todos esos compromisos naturales y carnales que estás teniendo. Te llegó la hora de abrir tu corazón, de cambiar la historia de tu vida, de volver a comenzar ahora, pero comenzar como nos enseña la palabra de Dios. Arrepentite de tus pecados, pedile perdón a Dios, abrile su corazón y Él entrará a tu vida y tendrás la salvación. Y entonces me dice Él, te puedo acompañar hasta donde vos terminás, sentate ahí tranquilo, que vamos a ir en paz, porque Dios va con nosotros. Cuando llegamos al final de la terminal de la 525, donde está la escuela 44, ahí tomé sus brazos, le hice la oración de fe, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y aquel que iba camino a la condenación, ahora va camino a la vida eterna. Amén, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. No hay nada imposible para Dios. Tal vez has visto a tu familiar, a tu amigo incursar en alguna secta o en alguna religión falsa y no sabes qué hacer ni cómo conducirte. Tenés a Dios en tu vida, eres un hombre, una mujer espiritual. Habla la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo traerá convicción de pecado. No importa en el grado que se encuentre, en la posición que esté, en el lugar donde ellos van. Nosotros sabemos que Dios siempre está en un lugar más alto y juntamente con Él están sus hijos y sus hijas. Proclamemos la palabra de Dios. Libertemos a los que están en cautividad y llevemos al conocimiento de Cristo a aquellos que todavía no lo han experimentado. Si Jesús le pudo hablar a este hombre religioso de autoridad, reconocido en la sociedad, en el gobierno y en la religión, ¿cómo no vamos a poder nosotros hablarle a las personas cuando tenemos la convicción que el Espíritu Santo está en nuestras
nuestras vidas, y con nuestras vidas no hay nada imposible para Dios. Los condenados serán liberados, los que están enfermos serán sanados, los que están allí desahuciados obtendrán un milagro, porque el poder y la gloria de Dios se mueve en aquellos que el Espíritu Santo está. Amén y amén, Señor, gloria. Ponte de pie allí donde estás. Decí conmigo, nos vamos a reiniciar. No vamos a permitir que nuestra vida ausente del propósito o de las manifestaciones del Espíritu continúen de la misma manera. Nos vamos a reiniciar para que aquellos que ejercemos y llevamos adelante el propósito, los planes, el ministerio, la palabra, ahora tengamos un potencial mayor. Que no solamente llevemos la palabra, sino que las manifestaciones del reino empiecen a ocurrir. Es el tiempo de Dios para la iglesia. Es el tiempo de tener encuentros personales con Dios. Es el tiempo donde podemos nosotros revertir, cambiar, transformar en Dios todas aquellas cosas que no nos permitían desarrollar el potencial y las manifestaciones del reino que están en nosotros. Entonces le dijo Jesús, no vas a poder ver el reino, no vas a poder entenderlo, no vas a poder comprender si no te conviertes, si no tienes un encuentro espiritual, si no tienes el Espíritu que sea provocado en tu vida. Tienes que nacer de nuevo, tienes que reiniciarte, ya naciste, ahora te tienes que reiniciar, tienes que comenzar una nueva vida. Una vida con propósitos, una vida espiritual. Ya has probado una vida carnal, ahora prueba una vida espiritual. Trata de esforzarte por los cambios. Cambiar tu palabra o la palabra que sale de tu boca. Ya no tendremos palabra de enfermedad, tendremos palabra de sanidad. Ya no tendremos palabras de imposibles, sino palabras de milagros para que sucedan en los imposibles. Ya no tendremos palabras de muerte, sino palabras de vida. Ya no tendremos palabras de depresión, de decaimiento, sino palabras de avivamiento. Lo que salga de tu boca va a ser lo que disfrutes y veas con tus ojos. Va a ser lo que vas a alcanzar, lo que vas a tomar, lo que vas a vivir, lo que vas a experimentar. Es el tiempo de cambiar nuestro vocabulario, nuestro idioma de fracasos, nuestro idioma de dolor, nuestro idioma del no puedo, del que no tengo fuerza, estoy desanimado y desanimada. Tiene que cambiar por el idioma del cielo. El idioma del cielo es el idioma de la fe. El idioma donde las cosas imposibles se hacen posible. Donde todo lo que hasta ahora no sucedió, ahora va a empezar a suceder. Es el idioma que pone en marcha todo lo que se había detenido, todo lo que se había paralizado, todo lo que estaba estacionado y todo lo que no se había manifestado. Es el idioma que te va a llevar a ver a tus hijos que tal vez están perdidos en la droga, en la delincuencia, tal vez están perdidos en este mundo bajo diferentes influencias. Es el idioma que te dice, tú y tu casa van a ser salvos y los vas a ver en la casa de Dios. Es el idioma que te dice, nada está perdido, todo está a recuperar. Es el idioma que te muestra
que las imágenes que estás viendo no son comparables a lo que vas a vivir y experimentar, porque todo esto malo que te estás viendo en este día, en tu tiempo natural, va a ser transformado en el tiempo sobrenatural. Y va a empezar a venir el bien y la misericordia. Te perseguirán todos los días de tu vida. Y si hay algo que te va a perseguir en tu vida, en tu hogar, en tu familia, es como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Déjate de sentirte perseguido por la pobreza, por el dolor, por la traición, por el abuso o por tantas cosas que has tenido que pasar en esta vida, porque ahora todo se reinicia y Dios te está diciendo a ti, como me lo dice también a mí, el bien y la misericordia te perseguirán. Si hay algo que te va a perseguir, va a ser la bendición que Dios quiere soltar sobre ti. Amén, Señor. Oh, Santo Dios, gracias te damos, Dios. Nicodemo, tenés que ser cambiado, nacer de nuevo por el agua. Dice Efesios 5:26 que vamos a ser lavados por el agua de la palabra. Dice Ezequiel 36, versículo 25, que Dios nos va a limpiar con agua. Y dice la palabra de Dios que también vamos a tener una vida nueva a través del Espíritu Santo. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27 y 28. Que Dios cambiará nuestros corazones de piedra y pondrá corazones de carne, donde morará el Espíritu Santo allí, donde las manifestaciones gloriosas de Dios van a ser transmitidas, no desde afuera, sino desde adentro de nuestras vidas, para transformaciones y cambios de cada uno de nosotros. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Dios para mi vida. Ya tenemos a Jesús. Ahora vivamos como hijos del reino. Vivamos como hombres y mujeres que saben lo que hizo Dios. Estableció Dios el reino de los cielos aquí en la tierra para que la manifestación de sus hijos y de sus hijas sean espirituales, donde el reino de los cielos se manifieste. ¿Qué nos quiso hacer Dios? Que vivamos en esta tierra las manifestaciones del cielo. Dijo Jesús cuando les enseñó a orar a sus discípulos: que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, mirá, los tiempos cambiaron, las situaciones son diferentes. Ahora es tiempo de dejar que Dios marche y obre y sea manifiesto en tu vida y en todas tus cosas, y entonces vas a vivir y experimentar lo espiritual. Tal vez estás aquí y hay cosas que entendés en parte y en parte no entendés. Tal vez estás aquí y nunca recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Este es el tiempo para ti. Este es el tiempo para abrir tu corazón, para decir: Señor, yo también necesito nacer de nuevo. Yo también necesito vivir y experimentar lo espiritual. También lo necesito en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Lo necesito en todas las áreas de mi vida. Si vos estás aquí, este es el tiempo de Dios para ti. Este es el tiempo de poderte acercar a Dios. No te quedes como estás. No te quedes como hasta ahora has vivido y como las cosas han surgido. Dios tiene más. Es el tiempo de cambios, es el tiempo de reiniciarte, es el tiempo de una vida pero abundante y eterna que Dios quiere manifestar en tu vida. En este tiempo nosotros vamos a orar. Repetí conmigo: Padre Dios,
Creo que Jesucristo vino para establecer el reino y entregar su vida por mí. Ahora me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón. Entra a mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Y desde este día en adelante, mi nombre sea escrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo llene todo mi ser. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar. Padre Dios, creemos que en la manifestación de tu gloria, tu poder obrará en nuestras vidas, arrancando toda manifestación que no dejaba el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Padre Dios, nos volvemos contra toda intención y manifestación natural y carnal. Padre Dios, sometemos la carne al Espíritu Santo y declaramos, Dios, que el Espíritu Santo será el que gobierne nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nos llevará a vivir en el reino conforme a lo que se ha determinado bajo el poder, la autoridad y las manifestaciones espirituales. Ahora, Señor, tomamos más del Espíritu y declaramos que el poder obrará en cada área de nuestras vidas y lo que ha sido hasta ahora imposible, ahora se hará posible. Padre Dios, creemos que comienza un nuevo tiempo empoderado, manifiesto en ti, Señor. Ahora, Señor, de nuestras bocas saldrán palabras de vida y no palabras de muerte. Saldrán palabras de sanidad y no palabras de enfermedad. Saldrán palabras de prosperidad y no palabras de pobreza. Saldrán palabras de milagros y no de imposibles. Padre Dios, ahora confesaremos con nuestros labios lo que verán nuestros ojos y creemos, Padre Dios, que no habrá nada imposible para los hijos y para las hijas de Dios. El reino, tu justicia es nuestra hábitat, Señor. Y aunque se levante el enemigo como un río, Jehová levantará bandera, bandera de victoria, bandera de conquista. En el nombre de Jesús establecemos, Dios, que las manifestaciones en tu reino provocarán que el más pequeño de ellos sea el que venza cientos. Padre Dios, declaramos que tu poder de gloria operará y caerán a nuestra diestra 1000 y 10,000 y no nos tocarán. Padre Dios, creemos que en tu poder viene todo lo que hemos creído. Ahora la sanidad que opera nuestras vidas, nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros tendones. Ahora, Señor, recorre el cuerpo desde la mollera a la planta de los pies y declaramos sanidad. Hemos recibido porque Dios está aquí y donde Dios está para sanar. Amén, Señor. Gloria, Señor. Di conmigo, Padre Dios,
mi familia tiene salvación, porque la manifestación que está en mi vida también operará en cada uno de ellos. Padre Dios, hoy se rompen cadenas, yugos de maldad se pudren por causa de la unción, por causa de la presencia. Padre Dios, los que estaban encarcelados, ahora tiembla la tierra, las celdas se abren, se caen las cadenas y no los podrán contener. No podrán estar en esclavitud, ni presos podrán permanecer. Ahora la libertad del Hijo viene sobre sus vidas, y dice la palabra de Dios: al que Hijo lo libertare será verdaderamente libre. Declaramos libertad, libertad sobre los hijos. Declaramos libertad sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre sus cuerpos. Rechazamos toda forma y manifestación y género que se ha provocado en sus vidas para apresarlo, y declaramos: la libertad ya está determinada y la van a gozar, la van a disfrutar. Y la familia, hoy decimos: gloria a Jesús. Padre Dios, declaramos hoy que serán liberados los cónyuges que estaban atados, los que estaban atados, Padre Dios, Señor, a influencias sexuales, a manifestaciones ocultas, vergonzosas. Padre Dios, ahora se rompen los yugos, se cortan las cadenas y los cónyuges son libres en el nombre de Jesús. Padre Dios, aquellos que estaban atados a los vicios, aquellos que no podían encontrar una salida o una solución a sus vidas, ahora, Padre, se abren las puertas que estaban cerradas. Aquellos que estaban encarcelados son liberados en el poder de tu gloria. Padre Dios, declaramos lo que dice tu palabra, bendito Dios: los que al Hijo libertare serán verdaderamente libres. Y hay libertad ahora en los cónyuges. Padre Dios, restaura lo que se ha corrompido, lo que se ha caído, sea levantado y reconstruido. Aquello, Padre amado, Señor, que había dado abertura o apertura para que entren infinidades de manifestaciones contrarias, ahora se cierran en el nombre de Jesús. Padre Dios, hacemos escudo alrededor de las familias. Ponemos ángeles con espada desenvainada y ponemos vallado alrededor y declaramos: habrá muro contra muro y nadie podrá atravesar la vida de nuestra familia, y serán protegidos, guardados, cuidados, porque pertenecemos al reino de Dios. Amén, Señor. Levanta tus manos. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad de reiniciarnos en la vida. Comenzaremos un tiempo nuevo, y así como la naturaleza rompe todas aquellas cosas para salir y mostrar vida nueva, así nosotros, Padre amado, hemos roto, deshecho todas aquellas cosas que eran impedimento para mostrar a esta sociedad que las manifestaciones del reino siguen vigentes, y nosotros, como espirituales, llevaremos a la extensión de tu reino y a las manifestaciones
que en Él son provocadas a cada uno de aquellos que no le conocen. Padre Dios, un tiempo nuevo de avivamiento y de manifestaciones innumerables. En el nombre de Jesús, así se hará. Amén. Amén, Señor. Gloria. Gloria, Señor. Decirle al que está al lado, te veo renovado. Estás reiniciando, parece, ¿no? Una vida nueva para vos. Escuchá, poné la mano del que está al lado tuyo y decirle, te voy a profetizar. Compartí conmigo esta palabra. Tu familia va a ser muy bendecida y este año vas a superar las expectativas. Tu economía va a crecer y vas a ser muy prosperado en este tiempo. Declaro sobre tu vida salud, bendigo tu cuerpo y creo que Dios obrará milagros. Lo que no sucedió en años, prepárate porque este año lo vas a recibir. Te declaro bendito para bendecir y tu futuro en el reino será maravilloso. Amén y amén. 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 Escuchá, cada vez que Él vaya recibiendo las bendiciones que vos declaraste, se va a acordar de vos. Gloria a Dios. Va a recordar, pero ¿te acordás el loco que se sentaba al lado mío? O la loca esa se sentaba ahí. Me puso la mano y todo fue cambiado. Me profetizó y todo empezó a ocurrir. Dios tiene poder para los hijos del reino. Y los hijos del reino lo que declaran lo van a ver y lo van a experimentar. Vamos a orar para partir porque si no vamos a quedarnos acá hasta la tarde. Y eran las 12 de la noche y estábamos con Nicodemo. Vamos a orar. Padre Dios, he recibido lo que necesito y desde ahora en más pondré por obra todas las cosas. Y aquellas cosas que vengan a mi boca serán de bendición y no de maldición. Serán de sanidad y no de enfermedad. Serán de milagros y no de imposibles. Serán de prosperidad y no de pobreza. Declaro, Dios, que mi vida espiritual entra en la dimensión del reino de los cielos, donde todas estas cosas son provocadas, vividas para experimentar lo que tú has determinado. Declaro, Dios, que al ir a mi casa, a mi hogar, a mi familia, seré portador de una nueva vida llena del Espíritu Santo y manifiesta en el poder de Dios. Amén, Señor. Gloria. Amén, gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. ¿Cuántos se van bendecidos? Amén. ¿Cuántos se van reiniciados? Amén. Gloria a Dios. Con esta adoración nos vamos a despedir. Salúdense. Amén. Dios los bendiga.